Vamos a ver, vamos a comenzar entonces con la lección de hoy. Doctrina de bautismos, series de la enseñanza de Cristo. La palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptizo y significa zambullir, sumergir, inmergir, empapar o mojar totalmente. Significa que una persona u objeto es sumergida dentro de otra mayor, por lo tanto implica una acción de parte del que es bautizado. La Sagrada Escritura claramente enseña que hay 9 bautismos y cada uno tiene un significado y demanda una respuesta de parte nuestra. El bautismo en la nube, 1 Corintios 10, 2a. Significa la gracia de Dios. Las bendiciones que tenemos, Dios nos las da por su pura gracia. Debemos responder con acciones de gracias por todo lo bueno que recibimos. El bautismo en el mar, 1 Corintios 10, 2b. Significan las tribulaciones que nos llegan a todos por igual, y por lo tanto las tribulaciones que tenemos, Dios las permite para nuestro bien, como en el caso de Job. Debemos responder con acciones de gracias por todos los problemas que tenemos. El bautismo de Juan, Marcos 1, 2 al 4. Significa evangelismo. Juan anunciaba al pueblo la primera venida de Jesús. Debemos responder anunciando a todos la segunda venida de Jesús. El bautismo en agua, Marcos 16, 16. Significa arrepentimiento. Al bautizarnos, morimos al pecado, sepultamos nuestra antigua vida y resucitamos a una nueva vida. Debemos responder haciéndolo públicamente para dar testimonio de nuestra fe y arrepentimiento. El bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3, 11 al 12. Significa servicio y testimonio. Debemos responder sirviendo a Jesús en su obra y testificando de Él a todos los que nos rodean. El bautismo en Cristo, Gálatas 3:27. Significa unión con Cristo. Al recibir a Jesús en el corazón, fuimos unidos a Él en un espíritu. 1 Corintios 6:17. El bautismo en el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13. Significa comunión con los hermanos. Debemos responder uniéndonos a una iglesia y cumpliendo con nuestros deberes cristianos. El bautismo en fuego, Mateo 3, 11 al 12. Significa purificación y es dado por Dios a los que necesitan limpiarse de contaminaciones de cuerpo, alma y espíritu por medio de las pruebas. El bautismo de sufrimiento, Lucas 12:50. Significa persecución y martirio y es dado por Dios a algunos privilegiados para que sufran por Jesús y hasta mueran por su causa. De los 9 bautismos que enseña la Biblia, los 2 que son del Antiguo Testamento fueron para el pueblo de Israel, como un tipo y símbolo profético acerca de Cristo. En los evangelios Jesús enseñó 5 bautismos y el Espíritu Santo enseña 2 bautismos en el Nuevo Testamento. Los 5 bautismos que enseñó Cristo. Primero, el bautismo de Juan. Número 1 fue de arrepentimiento para perdón de pecados. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Número 2 fue para preparar el camino del Mesías. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Número 3 fue para que Jesús fuese manifestado a Israel. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Número 4 fue practicado por Jesús por medio de sus discípulos. Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan.
aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Número 5 ya no está vigente el día de hoy. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan, aunque ya no está vigente, es un ejemplo y símbolo para nosotros los cristianos el día de hoy, porque todos tenemos la misma misión que tuvo Juan el Bautista con su generación, pero ahora nosotros con nuestra generación. Juan el Bautista bautizaba a los que creían en el Mesías para perdón de pecados, en la esperanza de la salvación. Nosotros ahora debemos bautizar a los que creen en Jesús, porque ya fueron salvos y sus pecados ya fueron perdonados. Juan el Bautista preparó a la gente para la primera venida de Jesús. Nosotros debemos preparar a la gente para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista manifestó a Jesús a Israel. Nosotros manifestamos a Jesús al mundo entero. Cada uno de nosotros debemos ser una voz que clama, ya no en el desierto, sino en nuestras casas, vecindarios, trabajos, calles y todo lugar. Que Jesús ya vino y el reino de los cielos ya está aquí, y que deben arrepentirse y creer en el Evangelio, porque Jesús viene por segunda vez. El bautismo en agua o bautismo cristiano. Número 1, lo estableció Jesús para todas las naciones. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Número 2, aunado al creer, nos salva. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Número 3, no quita las inmundicias de la carne. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Número 4 es requisito para ser discípulo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Número 5 nos identifica en su muerte, sepultura y resurrección. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo en agua o bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y discipulado. Al ser bautizado en agua, una persona dice sin palabras: confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. El bautismo en agua ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado y es elevado a una vida nueva. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. El bautismo en agua es un testimonio externo
de lo que ha ocurrido internamente en la vida de un creyente. Es un acto de obediencia a Jesús después de la salvación. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. El bautismo no salva, pero una persona que ha sido salva buscará el bautismo como señal de que ha sido salva. Un nuevo creyente de Jesucristo debería ser bautizado lo más pronto posible. En todo el libro de los Hechos descubrimos que los que creían en Jesús eran bautizados en agua el mismo día que creían, de inmediato. Y así deberíamos procurarlo el día de hoy, lo más pronto posible. También en Hechos se revela claramente que no eran los líderes los que bautizaban, sino los discípulos, lo cual debemos restaurar también el día de hoy, y no solo permitir, sino motivar a los discípulos a bautizar a los que ganan para Cristo. ¿Quiénes deben bautizar en agua a los nuevos creyentes? Jesús dejó la instrucción clara. Mateo 28, 19 dice claramente, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es claro lo que dice. Y es la tarea para ¿quiénes? Para los discípulos de Jesucristo. ¿Cómo te consideras tú? Pues somos discípulos de Cristo, tanto hombres como mujeres. Tenemos una instrucción dada por parte de Jesús. Y si es Jesús el que nos está mandando a hacerlo, pues nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Él diga. Lamentablemente, a veces funciona de otra manera. Le hacemos más caso o le damos más importancia a la palabra del pastor, a la palabra del líder, del líder espiritual, y se acostumbra a eso, ¿no? Que sea el líder de la iglesia, que sea el pastor de la iglesia, el que se encargue de bautizar a la gente. Entonces, se tienen que esperar a ver cuándo el pastor de la iglesia tiene una oportunidad o cuándo da fecha para que se comiencen a hacer bautismos y aquellas personas que hemos ganado para Cristo puedan ser bautizadas. No te tienes que esperar para hacer eso. Tú tienes la autoridad dada de parte de Jesús para hacerlo. Y no solamente, y te digo la autoridad y aparte la responsabilidad de hacerlo. Tenemos el compromiso de ejecutarlo. ¿Por qué? ¿Qué tal si la persona cree en el evangelio en el momento y uno no sabe qué tal si después de eso, pues la persona fallece? Digo, creyó y tiene la salvación, pero no le estamos dando la oportunidad de que esa salvación o de que esa fe sea anunciada públicamente y es responsabilidad nuestra, ya no tanto de la persona. El caso del eunuco, pues era claro, en el momento que él creyó fue bautizado. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 del versículo 37 al 42. Tenemos aquí el primer discurso, la primera predicación dada por Pedro, ¿sale? ¿Cuántos discípulos habían en el aposento alto en ese momento, en ese mensaje, en esa predicación? ¿Cuántos habían? Uno dice 11, 12, 13, 14. ¿Cuántos discípulos había en el aposento alto? Erróneo. No. ¿Cuántos discípulos habían en el aposento alto? Ya no eran los 12. No. ¿Cuántos habían? 70. ¿Cuántos habían? ¿Qué dicen las escrituras ahí? Hechos 2 del 36 en adelante. Eso es el resultado del mensaje. Pero yo les estoy preguntando a ustedes, ¿cuántos discípulos habían en el aposento alto en ese momento? Cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a anunciar el Evangelio. ¿Cuántas personas habían? ¿Cuántos discípulos? No.
¿Seguro o titubeante? Es que primero fueron 12, ¿no? 500 y... Yo lo estoy preguntando en el primer discurso, ¿cuántos discípulos, no, cuántas personas recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas? Esos fueron los que se convirtieron. Sí, sí, ¿Dice o no dice? ¿Dice o no dice? Dice que se añadieron como 3,000 personas. Iba Pedro y los otros apóstoles. En Hechos capítulo 1, al final, es levantado un apóstol más, tomando el lugar de Judas. Entonces tenemos a los 12, ¿sale? Dice ahí, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Tenemos 12 apóstoles. Sale. Continuamos con el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, se decían, están llenos de mosto. Y si nos vamos más atrás, en el mismo capítulo 1, para tener el número completo de aquellos que se encontraban reunidos ahí, ya les digo. Ahí está, ¿no? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, ¿sale? Como 120. Es como dar un aproximado. Pudieran haber sido más, podrían haber sido menos, pero ese es el aproximado, 120 que habían reunidos ahí. Entonces, por qué les hacía esa pregunta? Tenemos 12 de los 120, supongamos que entre todos los 120 estaban ahí contados los apóstoles. Cerramos el número a 120, ¿sale? De entre todos esos 120, 12 eran apóstoles. ¿Cuántos sobran? 108 discípulos, ¿sale? Que pueden ser considerados como discípulos. Ahora, como resultado de la predicación, dice en el versículo 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas fueron bautizadas, ¿sale? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sería necesario para que exclusivamente los 12 apóstoles bautizaran a 3,000 personas? Hace 8 días, ¿a cuántos bautizamos? ¿Cuántos se bautizaron? Se bautizaron 9. ¿Cuánto nos tardamos para que se bautizaran 9? ¿Cuánto tiempo nos echamos allá afuera? Yo que fue como 1 hora, ¿no? Entre el agua, entre esto y el otro, y más o menos un aproximado de 1 hora. ¿Sale? 9 personas. Ahora imagínense que fueron 3,000 personas las que en ese día creyeron y fueron bautizadas. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final. Como 3,000 personas, ¿ustedes creen que sería posible que los 12 apóstoles lograran bautizar a los 3,000? No, pero sí, no. Ya fueron bautizados, tenían. Supongamos que eran los 120. Los 120 que estuvieran bautizando a todos, a los 3,000. Aún así, a 120 les alcanzaría el tiempo para bautizar a los 3,000. Pues a lo más, se pudiera, ¿no? Pienso yo, por la edad de cada quien. Pero ahí dice que fueron bautizados todos y se añadieron a la iglesia. Pero para los 3,000, sí, pues ahí estaba la noche. Era Ok, dividamos 3,000 entre 120. Saquen la calculadora. 3,000 entre 120. Pero dice que aquel día. ¿Cuántos? 25 por 120 te da 3,000. 25 personas bautizaron cada uno. De los 120, cada uno se encargó de bautizar a 25 personas. ¿Quién tenía entonces la potestad o la autoridad para bautizar? Pues todos los discípulos. ¿Por qué eran los 120? Porque ya eran discípulos. En ese momento, las otras personas creyeron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Siguiente predicación, se convierten 5,000 y los 5,000 son añadidos a la iglesia. Ahora sí que por sentido común y por lógica. Ya habían 120 más 3,000. 3,120 discípulos. Yo creo que pudieron haber sido más. ¿Qué es la lógica? ¿Qué te hace pensar lo lógico? Pues bueno, de a dos. Ya somos tantos, cada uno de ustedes tiene la autoridad dada por Jesús porque ya son discípulos, ya se añadieron a la iglesia. Leemos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pues vamos a de alguna forma aminorar el trabajo, la carga para unos cuantos y distribuirla para que sea más sencillo, sea más práctico. ¿Qué hicieron? Nos toca de a dos o nos toca de a uno, cada quien bautice a uno y vámonos así rápido. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo no me tengo que esperar a que si el pastor, que si el líder de la iglesia designa un día no, inmediatamente. Si ya Dios está dando la oportunidad, a la persona creyó y tenemos la oportunidad de bautizarlo en ese momento, bautízalo. No te esperes a recibir la aprobación no, hazlo. Tenemos la encomienda de parte de Cristo. Sí, Cristo ya te otorgó la autoridad, tienes que hacerlo. Tal vez por la circunstancia en la que estamos, no tienes en el momento un lugar destinado para bautizar a la persona, pero pues uno busca la manera. Si en el mismo momento que creyó quiere ser bautizado, pues
vámonos, hacemos una reunión pequeña en casa y ahí mismo ponemos un tinaco o algo y bautizamos a la persona. Es algo que se tiene que ejecutar. No tenemos que esperarnos. No, pues es que ya que para que se junte un grupo grande y valga la pena. No, se tiene que hacer en el momento. En el momento se tiene que hacer. ¿Por qué? Nuevamente les reitero, nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana con la persona que decidió creer. ¿Quién está poniendo el freno? ¿Quién está poniendo el obstáculo? Somos nosotros, no la persona. El eunuco dijo, ¿qué impide? Ya me enseñaste, ya me dijiste que tengo que creer, me tengo que bautizar. ¿Qué impide que sea bautizado? Pues no tiene que haber ningún impedimento. El impedimento a veces somos nosotros, porque no nos creemos capacitados, o no nos creemos con la autoridad de parte de Jesús, o no es a veces falta de que creamos que tenemos esa responsabilidad. A veces la verdad es que no queremos aceptar el compromiso. Pues como yo lo llevé a Cristo, yo lo bauticé, ahora tengo la responsabilidad de discipularlo, sí. Dice, bautícenlos y enséñenles a que guarden todo lo que yo a ustedes les he mandado. Qué fácil es predicar el evangelio, que la gente haga una oración de fe y vámonos para tu casa y ahí a ver, arréglatelas. Consíguete una iglesia, a ver quién te disipula, a ver, yo ya cumplí. No. Es claro el evangelio. Anuncien el evangelio, bautícenlos, disipúlenlos. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Quién tiene entonces la autoridad? Todos los discípulos, hombres y mujeres, que seamos discípulos de Cristo, tenemos la autoridad y debemos bautizar a los nuevos creyentes. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Número 1, Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Número 2 es la promesa del Padre. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Número 3, el propósito, recibir poder para testificar. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Número 4, la evidencia del bautismo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios.
porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Número 5 puede venir acompañado de señales. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Hay muchas definiciones y opiniones y explicaciones acerca de lo que es y no es el bautismo en el Espíritu Santo, pero por encima de todos, debemos escudriñar lo que dijo Jesús al respecto. Claramente en Hechos 1, Jesús dijo a los discípulos que Juan ciertamente bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después leemos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De acuerdo con lo que enseñó Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo son lo mismo, aunque la mayoría de los teólogos y denominaciones enseñan lo contrario. Pero si le creemos a Jesús de que ser bautizados con el Espíritu y ser llenos del Espíritu es lo mismo, entonces podemos claramente entender que, a pesar de que desde que recibimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, necesitamos ser bautizados, es decir, llenos del Espíritu. Y eso implica una experiencia personal que siempre da como resultado que testifiquemos de Jesús, y eso vaya acompañado de señales. ¿Cómo somos bautizados o llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, ya nos quedó claro que es algo que hace Jesús en nosotros, es exclusivo de Jesús. Él se encarga de bautizarnos en el Espíritu Santo, de llenarnos con el Espíritu Santo. Y nos queda claro que la evidencia principal de que somos llenos del Espíritu Santo no es ni que hablemos en lenguas, no es ni que profeticemos, no es ni que hagamos milagros, no es que impongamos las manos sobre los enfermos y ellos no, no, no. La principal evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor, el amor, el amor. Y vamos a comenzar a testificar de Jesús por todos lados. Jesús les dijo, claro, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una cosa va acompañada de la otra. Entonces, lo más importante, la evidencia más importante, más trascendental de que estamos llenos del Espíritu Santo es el amor. Corintios capítulo 12 nos da una descripción detallada de cada uno de los dones dados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dones por el Espíritu Santo hay? 10. ¿Cuántos dones dados por el Espíritu Santo hay? ¿Cuáles son? Ese es fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto. Dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Fe. ¿Quién dijo 8? Son 9. 9 dones del Espíritu Santo. A ver, ¿cuáles? Milagros. ¿Sale?
A ver, vamos uno por uno. Vamos a Corintios. En Corintios 12 están. Primera de Corintios 12. 12. 12:8. ¿Qué dice? Espíritu, palabra, ciencia, espíritu, ahora por fe, espíritu y ahora por espíritu, ahora representantes, sí, ahora por espíritu, ahora Hasta ahí. ¿Cuántos encontramos? Son 9. 9 dones del Espíritu Santo. ¿Sale? Ya lo tenemos, apúntenlos. Esto igual es algo que te lo tienes que saber así. Te preguntan, inmediatamente respondes. Apúntenlos. ¿Cuál? No, ahí no, que aquí no está en esta lista. Entonces tenemos número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia. Número 3, fe. Número 4, dones de sanidades. 5, hacer milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, diversos géneros de lenguas. Y 9, interpretación de lenguas. Y uno lee todo lo que sigue adelante, te queda sorprendido de ver la manifestación o las manifestaciones de parte del Espíritu Santo. Pero llegamos al versículo 31 y nos dice algo todavía más importante. 31, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente, aún más excelente. O sea, ¿qué me está diciendo la palabra? Ni te alegres, ni te excedas, ni te creas mucho, ni te sientas tanto porque a través de tu vida hay sanidades, porque a través de tu vida hay milagros, porque oras en lenguas, porque tienes palabra de ciencia, porque tienes palabra de profecía. Mira, no vale nada, no vale absolutamente nada si en tu vida no hay una muestra de amor, si en tu vida no es evidente el amor. Dice que es una cosa aún más excelente que cualquiera de todos estos dones. De nada sirve, de nada sirve. Y yo conozco personas que es evidente o son evidentes dones espirituales a través de su vida, pero carecen de mucho amor. Carecen de mucho amor. ¿De qué les sirve? Digo, es algo otorgado por el Espíritu Santo. Y ahí está. Los dones y los llamamientos de parte de Dios son irrevocables. Ahí están. Por eso es que Jesús les dijo, en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Van a decir, hablamos en lenguas, oramos en lenguas, tuvimos interpretación de lenguas, discerníamos espíritus, hacíamos esto y así. ¿Y qué les dijo Jesús? Nunca los conocí. ¿Y? ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? Si no hay evidencias de amor sobre tu vida. Cualquier obra que tú hagas creyendo que tiene una grandeza, que tiene o que sobresale, de nada sirve. Ahora, y les puso el ejemplo claro de Satanás, ¿no? ¿Qué dijo? Yo vi cómo cayó así, ¡pum! ¿Qué les estaba diciendo? Relájense, que no haya orgullo en sus corazones por lo que están viendo. Son evidencias del poder de Dios y son importantes y uno a veces se queda atónito y dices, wow, el poder de Dios es grandísimo. Pero hay un poder más alto todavía.
¿Cuál es ese poder? Pues el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo logramos ser bautizados o llenos del Espíritu Santo? La Biblia nos lo dice. Dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Con salmos, con cánticos espirituales, con acciones de gracias. De esa manera nosotros somos llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos llena del Espíritu Santo. Leemos la palabra, oramos a Dios, nos congregamos, cantamos, adoramos a Dios y eso nos va llenando del Espíritu Santo. Y vamos empezando a ver evidencias de que el Espíritu Santo realmente está en nosotros a full, a full. ¿Por qué? Pues ya lo dijimos. ¿Cuál va a ser la evidencia? El amor. El amor que vas a tener hacia tu familia, hacia tu esposa primeramente, hacia los hijos, los padres, los hermanos, el amor que vas a tener hacia con la iglesia. Vas a procurar, vas a cuidar, vas a estar pendiente, vas a hacer apoyo para los hermanos de la iglesia. Y tercero, pues con los de afuera. Va a haber en tu corazón realmente un dolor por aquellos que viven sin Cristo, porque sabes que se van a perder. Porque sabes que sin salvación, sin conocer al Señor Jesucristo, sus vidas van a estar totalmente perdidas y si mueren sin Cristo van a ir directamente al infierno. Esa es la evidencia de que realmente el amor de Dios está depositado en nuestros corazones y que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y ejemplos los vemos en la Biblia. Los apóstoles, cómo actuaban, cómo actuaba la primera iglesia, por qué la gente se acercaba, por qué eran convencidos después de que se les predicaba el evangelio. Hoy uno les habla del evangelio en la calle y ni siquiera te voltean a ver. ¿Por qué? Pues que cristianos hipócritas, es lo que dicen, eso es lo que dicen. Hablan bien bonito, pero te voltean a ver y te barren, te ven para abajo, se sienten superiores, no son honestos, no son responsables en sus trabajos, te defraudan, te roban. Pues ¿para qué? Dicen, no, pues eso es ni cristiano. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Ya para qué los escuchamos? ¿Qué caso tiene? Pues nosotros seguimos con nuestra religión o con nuestra incredulidad. Yo no molesto a nadie, yo no le hago daño a nadie. Y esa es la imagen, ¿no? Esa es la imagen que tienen de los cristianos. Pero entonces, ¿por qué en el libro de los Hechos la gente creía en una 3,000, en otra 5,000 y de repente la iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer? Viene la persecución, sigue en aumento la iglesia y de repente viene una oscuridad tan grande en mucho tiempo, durante tantos años en la iglesia, que estuvieron a punto de desaparecer los cristianos por completo alrededor del mundo. Y bueno, pues ya conocemos la historia más adelante. Viene la reforma, viene todo lo demás, y con lo que hemos vivido hasta la actualidad. Pero ¿por qué la gente se convencía de lo que les predicaban? Porque tenían amor. Había amor en las vidas de los discípulos de la iglesia, de los hermanos, de los cristianos, había amor. ¿Y qué decía la gente? Pues yo quiero de eso, yo quiero de eso. Sí se maravillaron de que comenzaron a hablar en lenguas, que dijeron, oye, pues estos son galileos, ¿cómo es posible que sepan nuestro idioma, que hablen en en nuestra propia lengua? Pues es increíble, pero más increíble fue para ellos ver la manera en la que vivían. Esas son las muestras de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con lo que ellos mismos practicaban. ¿Qué practicaba la iglesia? Lo leímos ahí en Hechos, Hechos 2, al final. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es claro, ¿no? Es claro lo que pasaba con ellos. Pues era notorio porque hasta los señores que veían cómo se portaban, que hasta por primera vez y fue en Antioquía. Exactamente, ahí lo que leemos en la iglesia
en la iglesia de Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos. ¿Cuál era nuevamente lo que vivían o lo que experimentaban? Lo mismo que nos dice ahí en Hechos 2:42. Se reunían para orar, cantaban, adoraban a Dios. Una vida cristiana normal. Eso es una vida cristiana normal. Pero ahora ya hay cristianos modernos, ya somos cristianos modernos. Ya ni espérate, relájate tantito, ni tanta oración, ni tanta Biblia, ni tanta reunión, no, ya te quieres congregar todos los días. No, relájate, con una vez a la semana basta. No, y se reunían todos los días oraban, practicaban la cena del Señor todos los días. Ahora, pues, digo, acá por lo menos ya nos propusimos hacerlo la segunda semana de cada mes, pero hay iglesias que cada 6 meses, una vez al año, nada más cuando es la Semana Santa, porque hay que recordar el momento de la crucifixión y el resto. Pero no, entonces tenemos que poner en práctica los principios de Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y como resultado, ¿cuál va a ser? Pues bueno, la predicación, el mensaje que nosotros compartamos va a ser eficaz. Siguiente, el bautismo en fuego. Primero, Jesús es el que bautiza en fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Número 2 es para limpiarnos, limpiará su era. Número 3 es para agruparnos, recogerá el trigo. Número 4 es para separarnos en su granero. Número 5 es para purificarnos, quemará la paja. ¿Cómo somos bautizados en fuego? Recordemos que desde el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes en los cuales se hace mención respecto a lo que es Dios referente al fuego y lo que hace a favor nuestro o en nosotros. En muchos casos se menciona en el Antiguo Testamento. Habla acerca de que tiene que purificarnos, de que Dios es fuego consumidor. Vemos ejemplos múltiples de cómo Dios mostraba a través del fuego la limpieza, la purificación que tenía que hacer en su pueblo. Vemos el caso del alfarero, vemos menciones o ejemplos que muestran las escrituras respecto a que el fuego purifica el oro, purifica la plata, de cómo Dios utiliza eso para poner en práctica lo que nos dice aquí, lo que Jesús enseñó: limpiarnos, purificarnos, separarnos, agruparnos. Es un principio necesario de parte de Jesús hacia cada uno de nosotros. Hay un pasaje ahí en Corintios donde nos habla acerca de 1 Corintios 3:13, que 1 Corintios 3:13, vamos ahí. Vamos a leer desde el 10, 1 Corintios 3:10 en adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno
hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. En nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Que toda obra va a ser probada por fuego, va a ser pasada por fuego. Es claro el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Jesús se presentó, ya lo leímos, ya nos lo dijo la lección, que dijo, viene uno después de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego, y en fuego. ¿Con qué finalidad? Ya vimos los 4 propósitos por los cuales lo hace. Y esto va a evidenciar realmente qué hay en nuestros corazones, qué hay en nuestra vida, si realmente lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios, para honrar, para glorificar a Dios, o simple y sencillamente lo estamos haciendo para buscar nuestra propia gloria, para buscar nuestro propio provecho, y tarde o temprano se va a dar evidente. Dice claramente aquí en el versículo 15, si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A pesar, a pesar de que lo que nosotros estemos haciendo sea por propio beneficio, que es el ejemplo de lo que menciona como madera, heno y hojarasca, son obras muertas, propio beneficio. Pongan el silencio, porfa, a sus teléfonos. Si es para propio beneficio, la obra va a ser destruida por el fuego, por Dios. ¿Con qué finalidad? Vamos a ser salvos, sí, pero va a haber sufrimiento. En cambio, la otra parte, aquella obra que sea oro, plata y piedras preciosas que representan a Dios, lo estoy haciendo con la intención o con la búsqueda de glorificar, dar gloria, dar honra a Dios. ¿Qué va a pasar? El mismo fuego va a pulir eso, lo va a purificar. ¿Cuál es el resultado de que el oro sea pasado por fuego? De que la plata sea pasada por fuego, de que las piedras preciosas sean pasadas por fuego. Le sacan brillo y se ve algo precioso. Ese va a ser el resultado. Pero obviamente, pues todos tenemos que atravesar este proceso. ¿Cuál va a ser el resultado de este proceso? Entonces, ¿cómo somos bautizados en fuego? A través de estas experiencias, de las pruebas que vengan sobre nuestra vida para dar evidencia de lo que nosotros realmente estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Todos, sin excepción, tenemos que ser pasados por fuego. De esa forma Dios nos va a ir purificando, Dios nos va a ir separando y Dios nos va a ir uniendo cada día más hacia Él. Amén. El rostro resplandeciente, resplandeciente dice que se tuvo que cubrir. Amén.
El bautismo de sufrimiento. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Primero es morir por el Evangelio. Es morir por el Evangelio. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Jesús murió en la cruz. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Número 3, los discípulos murieron por el Evangelio. Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Número 4, debemos morir cada día. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Número 5, debemos completar las aflicciones de Cristo. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo somos bautizados en sufrimiento? Tenemos ejemplos al respecto. Un ejemplo puede ser, podemos tomar la vida de Job como ejemplo. Si bien es cierto que lo que le aconteció a Job, pues también fue un resultado de el miedo, de los temores que él tenía, también fue algo que Dios diseñó. ¿Con qué finalidad? Con sacar un provecho también para la vida de Job. Vemos cuáles fueron los beneficios en la vida de Job como resultado de ese sufrimiento que atravesó. Perdió su casa, perdió su ganado, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió absolutamente todo y perdió todavía su salud. Lo dejó por un tiempo, después regresó, pero la esposa lo abandonó, le dio la espalda y lo abandonó y ahí lo dejó tirado. Hasta resultó esa noticia primero. Sí. ¿Y cuáles fueron los beneficios sobre la vida de Job? Pues Dios trajo salvación a su vida. Job le dijo, pues antes te había oído, pero realmente ahora te conozco. Le devolvió multiplicado todo lo que él había perdido. Trajo confianza sobre él, trajo esperanza, una persona totalmente renovada, totalmente distinta. Y sí es cierto que el sufrimiento, el bautismo del sufrimiento puede llevarte incluso a morir por el Evangelio. Y eso fue lo que aconteció con cada uno de los discípulos, no solamente sobre Juan y sobre Santiago. ¿A Santiago qué le pasó? ¿Se acuerdan qué le pasa en Hechos? Le mochan la cabeza a Santiago, le cortan la cabeza. Es el primer mártir, ¿no? El primero que muere por causa de Jesús. Le mochan la cabeza. ¿Qué pasó con Juan?
pues destinado a la muerte en la isla de Patmos hasta que muriera, ahí solito abandonado solo. Y lo mismo pasa con cada uno del resto de los discípulos, van de a poco van muriendo cada uno. No solamente aconteció sobre ellos dos, que querían uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Sí, pasaron por el mismo suceso que Jesús. Hay un en este libro que se llama la vida cristiana normal, habla acerca de ciertos principios que deben existir en el cristiano. Y uno de estos principios es el estar totalmente dispuesto al sufrimiento y que tal sufrimiento te lleve incluso a morir por el evangelio. No quiere decir que a nosotros nos va a acontecer. No quiere decir que estés 100% seguro de que vas a tener que morir por el evangelio. No se trata de eso, sino se trata de ser consciente de que puede llegar a pasar de que nuestra fe sea puesta a prueba a tal grado de que incluso podamos perder la vida por causa de Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar dispuestos a atravesar por eso. Y esto pues es muy evidente cuando nosotros estamos caminando bien con el Señor, estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando para el Señor, hemos sido responsables en nuestro hogar, con nuestra familia, mis responsabilidades con Dios. Ahora sí, me he manejado, he caminado de manera íntegra en lo más posible con Jesús. De repente vienen situaciones que pues son totalmente fuera de mi alcance. No soy yo el que las está propiciando, pero simple y sencillamente me acontecen. ¿Qué debe hacer el cristiano? Aceptar lo que estamos viviendo en este momento, lo recibo. Me duele, pues obviamente no dejo de sentir, le expongo a Dios mi sufrimiento, pero digo, Señor, si esto es lo que tú tienes preparado para mí, si esto es lo que tú has decidido para mi vida, pues lo voy a aceptar, voy a seguir, lo voy a recibir y lo voy a tomar con agrado y voy a dar gracias. Agradezco a Dios por lo que estoy viviendo en este momento. Tal vez yo pienso y soy consciente de que no lo merezco y realmente así es. Humanamente no lo mereces, no mereces lo que estás atravesando. Sin embargo, Dios lo está permitiendo sobre tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues yo lo acepto, oro a Dios, le agradezco por lo que estoy atravesando y voy a seguir adelante a pesar de ello. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nuevamente yo sé qué va a acontecer después de que esto acabe. Y ahí es donde Dios trae muchas cosas para nuestras vidas. Más revelación acerca de su palabra, más conocimiento acerca de él, una mayor fortaleza espiritual. Incluso, pues también puede venir acompañado bendiciones, de bendiciones materiales. No sabemos qué es lo que Dios tenga preparado, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico. Sí, hermano. En este contexto, lo que está mencionando también, hablar de lo que dice Dios, que Dios no te va a poner una cosa que- Sí, y el contexto de todo esto obviamente también viene como resultado de la fortaleza que nosotros encontramos en Dios, porque cualquier prueba que venga sobre nosotros, si nosotros no nos fortalecemos y no dependemos de Dios, mira, no vas a durar ni un día, ni un día, ni un día. Porque ¿de quién viene la capacidad para soportar una prueba? Pues solamente viene de parte de Dios. Si tú no estás bien fortalecido, no estás bien cimentado, pues no vas a resistir, no vas a resistir y a la primera, pues vas a caer. Yo con lo que le aconteció a Job, yo creo que en muchos casos, tal vez muchos de nosotros hubiéramos flaqueado. Pensemos, ¿no? Pensemos cómo estamos hoy en día, cómo estamos espiritualmente, cómo está nuestra vida realmente, qué tan fortalecidos estamos, qué tan cimentados estamos en Dios para que algo así nos acontezca. ¿Cuál sería el resultado? Pues lo ideal es que a pesar de eso, pues me mantenga, ¿no? Y salga adelante, salga avante de la mano del Señor. Pero en muchos casos es
con poquito, con muchísimo menos, ni siquiera se puede comparar con lo que otros hombres, con lo que otros cristianos han sufrido, flaquearíamos, terminaríamos rendidos, devastados, destruidos. Si a veces una gripa te tira y por la gripa ya no quieres hacer, ahora imagínate atravesar por un sufrimiento así. A veces, en serio, y es en serio, a veces nos quejamos de cosas tan pequeñas, de cosas tan mínimas que vienen sobre nuestra vida y creemos que Dios es injusto, que por qué Dios permites esto sobre mi vida, si yo te sirvo, si yo esto, si el otro, si yo aquello, y queremos renunciar o queremos tirar la toalla. ¿Cuál es el caso de los ejemplos que encontramos en la Biblia? La vida de Pablo, un hombre que Dios le mostró, Dios le mostró, fue evidente para él qué es lo que le iba a, qué es lo que le iba a acontecer por causa de Jesús. Cuando Jesús se le revela, no nomás tiró a Pablo, tiró a todos, pero el único que fue capaz de recibir lo que venía de parte de Dios, pues fue Pablo, porque le dijo, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Lo manda ciego, lo manda a una casa, ahí se queda abandonado un rato y habla con Ananías y le dice, Ananías, es necesario que vayas a esta casa, vas a bautizar a este hombre porque es necesario y yo le voy a mostrar lo que va a sufrir por causa de mi nombre. ¿Y sufrió Pablo? Sí, sufrió, sí sufrió. Sufrió bastante. Perseguido, vituperado, lo quisieron matar en varias ocasiones, aprisionado, olvidado por los propios cristianos, traicionado por propios hermanos. Sí, otro ejemplo, todo lo que le aconteció, pero ¿cuál fue el resultado de, qué dijo? ¿Qué decía José? Esto no fue culpa de ustedes no se preocupen, no son responsables. Esto fue algo preparado por parte de Dios. Y no dijo solamente para su vida, sino para beneficio de todos, para beneficio de todos. Lo recibió, lo aceptó, aprendió, creció. Pablo recibió el sufrimiento de parte de Dios hacia su vida, siguió adelante a pesar de todo. Sí, leemos en las cartas de Pablo que en ocasiones estaba sufriendo, que ya no la sacaba a veces, porque él lo dice, ¿no? Naufragios, hambres, sin dormir. Sí. Y a pesar de todo eso, pues él se mantuvo, como él se mantuvo adelante. Entonces, ¿cómo somos bautizados en este sufrimiento? Pues en primer lugar tenemos que tener disposición. Disposición para que lo que Dios decida sobre nuestras vidas. ¿Somos o no somos instrumentos en las manos de Dios? Porque cuando se trata de dolor, se trata de sufrimiento, ahí sí no queremos nada. Pero cuando son bendiciones, sí, Señor, bendíceme, échame esto, échame el otro, échame aquello, y todas las bendiciones échalas para acá. Ahí sí somos instrumento de Dios cuando nos va bien. Pero cuando la situación se torna un poquito complicada, un poquito apretada la cosa, tantito empieza un dolorcito, un pellizquito y ya queremos renunciar. Señor, espérame tantito, ¿esto por qué me pasa a mí? No, recíbelo, recíbelo. Tú no sabes y no somos conscientes de cuál va a ser el resultado del día de mañana respecto a lo que hoy estamos atravesando. Es parte del proceso que Dios utiliza para nuestras vidas y es parejo y es en todos. A veces creemos que nuestra lucha es la más fuerte y es la mayor de todas y creemos que los demás hermanos, es que tú no me entiendes, es que tú sí entendemos, sí nos entienden. Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, otros ya lo vivieron. Y digo, obviamente para eso estamos, para fortalecernos los unos a los otros, para darnos ánimos, para orar, pero tenemos que seguir adelante a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que atravesamos por causa de Jesús, por causa de Jesús, no de nuestras malas decisiones. Si estamos sufriendo por causa de nuestras malas decisiones, pues aprende,
aprende de tus errores, no vuelvas a cometer los mismos errores. Y si es por causa de Jesús, sigue adelante, no desmayes, fortalécete en el Señor y prepárate para lo que viene como resultado de eso. Porque si el dolor, o si el dolor, el sufrimiento fue grande, imagínate cuán grande va a ser el gozo después de todo eso. Amén. Es importante entender los 6 bautismos que están vigentes para nosotros, los creyentes, para tener la plena certeza y seguridad de nuestra indestructible y eterna unión con Cristo, y los unos con los otros, de manera que estemos completa y totalmente seguros de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, porque al vivir con la seguridad de nuestra salvación, podemos vencer todo lo que venga a nuestras vidas, y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Desde el momento en que creímos en Jesús y lo recibimos, Dios nos bautizó en Cristo. Nos hizo uno con Él y en Él, por toda la eternidad, al mismo tiempo que nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Esto es, nos hizo miembros de la Iglesia de la familia de Dios al ser engendrados espiritualmente por Dios. Una vez que hemos creído y sido salvos, entonces nos toca a nosotros dar el primer paso de obediencia en la vida cristiana y ser bautizados en agua como testimonio público de nuestra fe. Y a partir de ahí debe comenzar una vida de compañerismo con otros creyentes y discipulado, por medio de las cuales Dios nos bautiza en el Espíritu Santo, y en el proceso de nuestra santificación somos bautizados en fuego por Dios para poder vivir en santidad. Y a medida que testificamos de Jesús a todos los que nos rodean, vamos experimentando el bautismo de sufrimiento por amor a Cristo. Y su causa, al ser odiados, perseguidos, vituperados, calumniados y asediados por el mundo, la carne, el diablo y sus demonios, pero siempre con la convicción plena de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, y ciertísimamente seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.